Mira, este lugar pertenecía al Museo de la Charrería. Cuando andábamos buscando casa con el doctor Palermo, yo trabajaba con él en la Universidad Iberoamericana, de donde él venía, él tenía que encontrar la casa para el futuro Centro de Investigaciones Sociales, Centro de Investigaciones Superiores del Instituto Nacional de Antropología e Historia, CISINA. Y esta casa nos encantó por varias razones, ¿no? Nos encantó por este arco quebrado, que es una característica de las casas chatas porque la esquina se quiebra, ¿no? Como les contaba. Y además, un poquito ahí de cuestión divertida es que había sido casa de los inquisidores, ¿no? No era la casa de la Inquisición, era la casa donde venían a hacer sus retiros espirituales los inquisidores, decíamos, castigados. La casa ahora, ustedes ya vieron esta parte, pero llegaba hasta donde está la ex hacienda de Tlalpan, pues que algún presidente se la regaló a una de sus amantes, una artista que el nombre ustedes lo pueden saber preguntando de quién es la casa de al lado. Y por supuesto que tenía una huerta que pasaba más allá de Tlalpan. San José de las Cuevas, Tlalpan San José de las Cuevas, es un lugar que estaba fuera de la Ciudad de México y se usaba para casas de descanso. Las casas son grandes y muchísimas casas eran de gente adinerada que venía aquí a pasar el fin de semana, pero también, como les dije, de los grupos religiosos que tenían aquí sus casas de descanso para hacer retiros espirituales, para formar. Inclusive aquí está la Universidad Pontificia de México. Entonces tiene un sabor muy lindo y eso le atrajo mucho al doctor Palermo. Por eso es esta casa. Pero les digo algo más, esta casa es producto de una búsqueda no nada más de Ángel Palermo, porque el CIESAS es fundado pues, por 4 grandes personas, ¿no? El doctor Arturo Barman, Grig, ya también murió, el doctor Guillermo Bonfil Batalla, el doctor Aguirre Beltrán y el doctor Ángel Palermo. Son los fundadores, que es un intento de hacer un centro de investigaciones del mejor y más alto nivel en antropología social. Nació, desde el inicio, eran 5 grandes proyectos de temas muy importantes dentro de la disciplina. No mentiría si te digo que me los sé todos, pero sí eran nada más 5 proyectos con 75 colegas que eran becarios, investigadores visitantes, era el espíritu original, y con un apoyo a la docencia, pero más bien a la docencia de posgrado. Teníamos aquí, yo entré aquí como becaria, los grandes proyectos en el que yo estuve fue Antropología del Trabajo Industrial, por ejemplo. Ese gran proyecto tenía becarios. Aquí teníamos una beca para hacer nuestras tesis de investigación en el amparo de un seminario de investigación en donde discutíamos con gente mayor. Por ejemplo, aquí estuvo el doctor Zapata, es un ejemplo que me acuerdo, discutiendo con nosotros sobre antropología de sindicalismo, trabajo, etcétera. La doctora Victoria Novelo, que ya es muy reconocida en ese campo, también fue de las personas que nos apoyaba a los más jóvenes para ir empujando nuestro proyecto. Entonces la propuesta de sí es hacer un lugar, un centro de investigaciones, cuando se llamaba Superiores, en donde vendríamos nosotros, los jóvenes, a apoyarnos de investigadores que estaban en sabático. No se pensaba en plazas, no había plazas de investigador. Hacíamos proyectos y una vez terminados venía otro grupo y era un lugar como para hacer una investigación a profundidad. Lo seguimos haciendo ahora, pero ahora ya con investigadores de planta. Y ahora ya tenemos docencia, pero docencia formal, ¿no? Con todo lo que es un posgrado normal reconocido, sobre todo por CONACYT, que es quien ahora financia. ¿Cuántos investigadores tiene actualmente? El CIESAS, ya les comentaron otras personas, tiene 171. Nosotros tenemos aquí, del total de investigadores de CIESAS, hay 71 investigadores. Representan un poco más del 40% del total de la planta de investigadores de CIESAS. Y es también la planta más vieja en edad y también la más reconocida intelectualmente. ¿Por qué? Pues porque son los fundadores. Yo te comentaba que a través del tiempo de estar organizados en 5 grupos, se fueron abriendo los otros CIESAS. Primero se fueron al sur, después se fueron a Jalisco. En fin, por ahí te comenté que tengo un folleto con todos los datos de la historia del CIESAS, que te lo entrego más tarde, de cómo se van abriendo paulatinamente unidades fuera de la Ciudad de México. ¿Para qué? Porque los proyectos que hacíamos desde el centro, desde esta zona, la mayoría se llevaban a cabo fuera. Entonces era más fácil llevar al investigador cerca de su tema de investigación que tenerlos aquí moviéndose continuamente. Muy exitoso, muy exitoso. Desde que se empezaron a abrir los centros, este proyecto que hice sobre las investigaciones del CIESAS en todo
en todo México, tú puedes ver cómo de haber, por ejemplo, en la unidad Golfo, que está ubicada en Jalapa, Veracruz, 3 proyectos terminados al momento que se abre, empieza a haber una investigación en el Golfo de México riquísima. O sea, muy exitosa esta descentralización. ¿Qué sucede? Que se queda esta unidad, que le llaman, te digo, DF, Distrito Federal, y es la única unidad que no tiene región. Trabajamos no solo todo México, sino también trabajamos en Estados Unidos, hay investigaciones en el Caribe, inclusive en algún momento una investigadora trabajó en Australia, otras investigadores en América del Sur, Colombia, Venezuela, Perú, en fin, lo que quiero es la unidad mantiene ese espíritu fundacional, trabajar en todo México y a donde el problema te lleve. Entonces, en ese sentido es la unidad más compleja del CIESAS, porque yo no te puedo decir que los proyectos que se hacen son del área metropolitana, no son ni de la Ciudad de México, solamente el 10% de los investigadores hacen investigación en la zona metropolitana de la Ciudad de México. Es muy complejo. Yo soy directora regional apenas desde el inicio de septiembre. La fuerza es que he estado antes en la subdirección de docencia y eso me permitió conocer todas las unidades, y después del laboratorio de información geográfica en donde hice esta investigación sobre dónde hemos terminado investigación los investigadores, lo cual me permitió conocer bien al CIESAS, ¿no? Además de que fui becaria en los años de la fundación. Y yo tengo aquí las áreas, y para darles un ejemplo de la complejidad. Como decía, 4 áreas temáticas y una de gente que no está adscrita a ningún tema, está adscrita nada más por cuestiones de agrupación. El investigador se agrupa como quiere, de acuerdo a su proyecto de investigación. Lo que llamamos el área A, en resumen le pusimos antropología médica, jurídica y de género. Solo en esa área tenemos la fundación a nivel México y de América Latina del concepto de antropología médica. CIESAS, ahora la unidad DF, con el doctor Eduardo Menéndez, preferiría no decir muchos nombres porque todos son muy importantes, es la persona que inicia con el concepto de una antropología dedicada a la salud, que le ponen médica, y que hace una escuela mucho antes que la escuela americana, que es la segunda. La influencia, cuando tú hablas de antropología médica en cualquier espacio de antropología, siempre piensan en CIESAS. Somos referente en ese sentido. Le puedo seguir con antropología jurídica, es el mismo caso. El concepto de derecho consuetudinario fue desarrollado en esta casa. Es decir, aquí surgió la idea de que teníamos que encontrar otras formas de derecho. El derecho consuetudinario es tal vez, para la tradición indígena, es como son, pero el derecho en México no es consuetudinario. Entonces, encontrar usos y costumbres, empezar a cambiar la Constitución, etcétera, surge en mucho de investigaciones aquí del CIESAS, del DF. Otro tema que fue fuertísimo es haber tenido el primer seminario permanente sobre estudios de mujeres, de género. A raíz del temblor, una serie de colegas empiezan a trabajar con las mujeres costureras, etcétera, y se hace un seminario al que venían instituciones de todo México a debatir sobre las cuestiones de género. Y puedo continuar con lo mismo, te diría, etnohistoria, pues los temas que trabaja la gente sobre agua, organización, tecnología indígena, tecnología agrícola, sigue siendo muy importante y muy referente. El CIESAS nos buscan mucho. Seguimos para que no quede nadie fuera. Ese es el área que te decía, el área B, que le llamamos etnohistoria, relaciones étnicas y sociales. Los colegas que están ahí ahorita tienen un proyecto muy importante, por ejemplo, sobre uso del agua en la época prehispánica y en todo el siglo colonial y hasta el presente. O sea, van trabajando con una profundidad histórica única en el país, temas como el agua, pero no es el único que trabajan. Tienen otro tipo de investigaciones también, todas dentro del concepto de lo indígena. Te metes al área C y ahí tenemos un grupo de historiadoras, básicamente, sociólogas, también antropólogas, historiadoras, que han sido también un parteaguas en los estudios de educación en México. Un ejemplo fantástico es, por ejemplo, decirte que de las primeras investigaciones hechas sobre etnografía del aula son a partir del CIESAS. No es la única, pero donde se saca la metodología, se escribe el famoso libro rosa, es aquí en CIESAS. Y de historia de educación es un referente. Otro seminario que lleva ahorita continuo desde 2008 sin parar, pero ya con otros referentes anteriores. Cuando piensan en antropología de la educación, CIESAS es un referente importantísimo.
Le seguimos, no, ¿para qué te digo? De estudios del trabajo industrial que ya lo habíamos comentado. También Ciesas se considera de los pioneros en el trabajo, en el tema del trabajo, en donde yo entré a trabajar. Y tenemos otro tema que es desastres, que ahora es muy fácil decir que todo desastre es resultado de una mala construcción social y que es una política pública equivocada que construye mal, y entonces un temblor que siempre ha habido, pues mata a tanta gente. Pero la base de datos que hay sobre los desastres en México es única y empezó en Ciesas. Y seguimos siendo un referente cuando se habla de desastres naturales, que aquí decimos no son naturales, los desastres son socialmente construidos. También tenemos muy importantes colegas jóvenes trabajando cuestiones de urbanismo, metrópolis, ciudades, y no se diga el tema de globalización, esta discusión sobre el sistema mundo, que ahora ya es como la comidilla cotidiana, se discutió muchísimo en este mismo edificio y después en los edificios que le siguieron, lo que es la formación del sistema mundial. Y un punto muy interesante, que es el último tema, que no es fácil de abordar, porque es en el grupo E, ahí se agrupan la mayor parte de los lingüistas del Ciesas. El Ciesas también tiene una tradición importantísima en la formación de etnolingüistas, es decir, jóvenes, mujeres y hombres indígenas, nativohablantes, que se vienen a formar aquí en un posgrado para ser quienes vayan tomando en sus manos toda la política de la lengua. Es un placer escuchar a estos jóvenes formados en Ciesas desde hace mucho tiempo, escucharlos cómo son ahora ellos quienes saben sobre su lengua y no necesitan a los extranjeros o a los mestizos o a los blancos para decir que es una gramática. Han aportado cosas maravillosas y poder decirte con gran orgullo, ¿no? En este último premio del Instituto Nacional de Antropología e Historia, en donde concursan las mejores tesis e investigaciones, todos los premios de posgrado se los dieron en doctorado a los jóvenes que graduaron aquí en Ciesas. Y por supuesto sus profesores son muy comprometidos, muy serios, de un gran alto nivel, todos ellos. Y eso es para darte una idea de los temas en donde somos pioneros y centrales. Y van saliendo otros temas nuevos. Migración es un tema relativamente nuevo, tenemos ya un nombre muy fuerte en migración, hay investigadores muy serios, que ahí lo compartimos con otros sistemas, otras instituciones sociales. Una de las características de la investigación es que nunca termina. O sea, uno va detectando problemáticas, pero las vas detectando y al darles profundidad histórica, que es una característica de la mayor parte de las investigaciones, al menos de la unidad que está ubicada aquí en el Distrito Federal, la Ciudad de México, es que nos reunimos periódicamente en seminarios para discutir los avances. Tenemos estudiantes. Entonces, hablar de que hemos detectado es una trampa en las ciencias sociales. Tú puedes ver el problema, puedes hacer propuestas, que sí hacen muchos colegas, ¿no?, en educación, propuestas de cambio, pero se te mete la política a un lado y la investigación es lenta. ¿Sí? Nuestra investigación tiene la lentitud que no puede apoyar o resolverle a un político, ¿no? Entonces nosotros sí queremos hacer investigación básica científica para después proponer. Y tratamos de evitar, sobre todo en esta unidad, aunque sí pasa, hacer proyectos que ya tienen la pregunta hecha desde afuera. Es decir, que la pregunta la hace un servidor público o una institución privada porque quiere que les digamos cómo resolver algún problema. Tratamos de evitarlo, no siempre lo logramos, pero tratamos de que nuestra investigación siempre tenga un fundamento muy importante en la investigación básica. Queremos seguir siendo investigación básica. Entonces la pregunta es, ¿podemos detectar al país? Sí, sí te podemos decir cómo está la educación en México hoy. Sí lo pueden decir las colegas. Sí podemos decir los principales problemas de la migración. Las respuestas que damos como sugerencias generalmente implican cambios estructurales muy grandes y esos cambios estructurales, pues no va a haber político que eso los eche encima, ¿no? De generar impacto social para las políticas públicas de los políticos en turno, sí. De hacer propuestas de cambio, propuestas importantes de por dónde debe ser a largo alcance, yo creo que Ciesas tiene muy buenas y propuestas interesantes. ¿Qué sucede? Que son propuestas que a veces implican
tocar intereses creados muy fuertes, y eso es en donde tenemos que estar encontrando las mediaciones. Entonces podríamos decir que sí, que todo investigador como persona tiene una política personal, unos principios ideológicos sensatos, pero eso no significa que hagamos investigación resultado de nuestra postura política y la tratemos de demostrar, es decir, contestar por nuestra postura, sino poner en juego la realidad. La etnografía es fundamental, la observación directa, sacar el dato de primera mano para después analizarlo y ver qué nos dice. Entonces, lo que el CIESA sí ha aportado mucho es rompimiento de paradigmas. Y eso yo creo que es de lo que podemos estar muy orgullosos. Es decir, en un sistema neoliberal los indígenas no tienen cabida, sus costumbres tienen, por eso se cambia la Constitución, para poder dar cabida a ese otro México que tiene derechos igual que los demás, y tal vez más porque son los pueblos originarios. Ese es un ejemplo de debate. En educación te diría lo mismo, no puedes tener una educación nacional cuando tienes tanta diversidad y tantas demandas distintas. Por supuesto que son propuestas de otro tipo de México, y sí, siempre estamos debatiendo con el México que tenemos, el que están programando los políticos, y el México que nosotros sugeriríamos. Entonces, nuestras políticas públicas, nuestras propuestas están, no siempre son escuchadas, pero sí están y somos firmes en ellas porque sabemos que la investigación es sólida y sensata. Si problemas emergentes surgen cotidianamente, pero son emergentes casi siempre por las políticas públicas, no porque sean emergentes de repente. Los únicos que sí son muy emergentes son, por ejemplo, las epidemias, ¿no? Tienes una epidemia y ¿qué haces con ella? Esa sí te agarró. Entonces tenemos todo un ejercicio con los colegas de antropología médica de discutir y hablar sobre qué hacer con las epidemias. Y tuvimos mucha participación cuando fue la influenza, por ejemplo. Los estudios viejos de colegas que han trabajado epidemias en el siglo XVIII, en el XIX, vinieron muy a cuenta. Otro ejemplo perfecto es, tienes este problema de las inundaciones, desastres naturales construidos socialmente, decimos, ¿no? Hay una investigación que se hizo para mostrar cómo no se hizo para eso, la investigación, muestra cómo los sitios prehispánicos están ubicados de tal manera y construidos de tal manera que cuando el río puede inundarlos, le da la vuelta. O sea, ese es el tipo de cosas que decimos, se tiene que hacer, sabemos lo que es el país, sabemos qué predicciones podemos tomar en un país que tiembla, en un país que llueve, que tiene huracanes, etcétera, en un país que tiene muy mala comunicación de carreteras, etcétera. Todo ello es lo que yo, insisto, sugerimos, pero la política pública se va por otro camino. ¿Por qué hacer un sistema de casas donde sabemos que antes había, o son humedales, ¿no? Entonces nosotros protestamos, la investigación dice no hagan las casas en los humedales, pero aunque sugieras tú la política, el problema se te vuelve emergente. ¿Por qué? Porque la inundación fue provocada por una no escucha a la investigación hecha previamente por los colegas que trabajan en entorno o ecología. Entonces, pues nada, como tú me preguntabas que hacia dónde vamos, yo creo que esta unidad siempre querrá seguir haciendo investigación básica para poder realmente entender al país en largo aliento y no para estar respondiendo a problemas de cada sexenio, que esa es la tentación, porque el dinero luego llega por el sexenio, ¿no? Ahorita tenemos el gran problema de los migrantes que regresan, ya regresaron 2,5 millones, lo estamos investigando, estamos dando sugerencias, pero no son las sugerencias que quisieran los políticos que dieran. Siempre vamos a estar en esa tensión y lo entendemos, pero no vamos a sacrificar la información veraz por el oportunismo político. Espero yo, esa es mi intención, lo que yo quisiera.